Razas vacunas, compuestas o sintéticas. Las razas vacunas, que se derivan del ganado cebú, deben su origen al sur de Estados Unidos de Norteamérica, son fruto de varios programas de cruzamientos de vacunos, Bos taurus y Bos indicus, por mencionar una raza está la Santa Gertrudis, con el fin de mejorar la producción cárnica, en los cruzamientos se utilizó a la raza cebú Brahman. Las razas vacunas, estabilizadas que son derivadas del cebú, son vacunos muy robustos, poseen esqueletos fuertes y de gran tamaño, combinan favorablemente la rusticidad a los climas tropicales con la excelente producción de carne de las Bos taurus. Estas razas son más resistentes que las razas europeas, pero menos resistentes que el ganado cebú puro. Estos ejemplares alcanzan pesos de 500 a 550 kilos, presentan menos papada que el ganado cebú, pero más que el ganado europeo. La jiba, que es característica del ganado cebú, en estos vacunos se ha transformado en una cresta, que está colocada en una posición anterior a la cruz. La grupa es horizontal, no es como la del ganado europeo. Las conformaciones de los cuartos posteriores son mejores que el ganado cebú. El prepucio es penduloso y largo, la piel suelta, aunque en menor medida al ser comparado con los animales 100% puros de la raza cebú. El ombligo en las vacas es amplio, son razas vacunas fijadas que a su descendencia transmiten estas características. Generalmente estas razas vacunas se estabilizan en la proporción de 3/8 de biotipo índico y 5/8 de biotipo continental o británico. El ganado vacuno índico proporciona a los vacunos descendientes la adaptación al medio, resistencia a endo y ectoparásitos, y la capacidad de convertir en carne o leche pastos fibrosos de baja calidad, y por su parte el ganado Bos taurus aporta la fertilidad, precocidad sexual y calidad en la producción de carne. Podemos concluir que las razas vacunas sintéticas son las que generalmente se asimilan como razas puras, pero están compuestas por dos sangres diferentes, en este caso Bos taurus y Bos indicus. La principal característica de estos vacunos, que son vacunos más productivos ya sea en leche, carne o ambas, y sin dejar de un lado, que se mejoran aspectos de longevidad y fertilidad,